Soy Norcia Elena Armenta, oriunda de la costa Caribe, específicamente del Cesar. Bueno, empezamos con que nos comparta un poco cómo fue la niñez entre sus familiares, entre sus hermanos, y la relación con padre y madre. Bueno, mi familia, bastante numerosa en la costa Caribe, por raíz y rasgos culturales, las familias suelen ser de un importante número de hijos, de hermanos. Asimismo hay una gran libertad, quizá también por el clima. Esto permite que haya un mayor desplazamiento de los seres humanos por el entorno, por el territorio, y de otra parte, digamos que en los pueblos como tal, había todavía esa, digamos que esa sencillez, esa humildad. El desarrollo social y económico no era tan de mayor impacto, por lo tanto aún se siente la presencia de esa cultura ancestral. La niñez asimismo suele ser de mucha alegría, de mucha espontaneidad, de mucha autonomía. Incluso los niños en ese entonces solían ser como líderes, como más amigos. Se sentía la amistad un poco más fresca, ¿no? Entre vecinos, entre familiares, entre incluso compañeros de estudio. Había esa libertad. Yo creo que es lo que más se resalta en cuanto a la niñez. Entre esa niñez siempre quedan unos recuerdos importantes, unos recuerdos valiosos para cada persona. ¿Cuál es uno de esos recuerdos? Característico al interior de esas poblaciones era el juego. Okay. ¿Sí? Mediante el juego, en las tardes, en las noches, en la visita a los ríos, ¿cierto? A la sabana, porque allá es un territorio muy, muy sabanero. Solíamos correr con libertad precisamente y jugar mucho. En ese entonces habían unos juegos tradicionales que se destacaban, como la lleva, esconde la maluquita que no te la vean, ¿sí? El palo de yuca, en fin. Y todos estos juegos nos invitaban como niños siempre a acercarnos más, a amistarnos, a querernos, a comprendernos, incluso a cuidarnos los unos con los otros. Y mira que había una equidad social, había un afecto tan fresco, tan limpio, que aquí no se miraba quién era el grande o el pequeño, ajá, o de qué clase social, si esta es de familia adinerada o no, si eran primos o vecinos, si eran los visitantes que llegaban en torno a fiestas o fines de semana al pueblo. Siempre había ese juego. Y cuando habían esos racionamientos de luz para entonces, las noches eran predilectas para los juegos, porque nosotros aprovechábamos el esplendor de la luna, el esplendor del cielo estrellado, y teníamos como la ventaja de poder sentirnos más cerca, incluso de dar un amor un poco más puro, más transparente. Es importante también tener en cuenta todos esos juegos, esas libertades que habían en esos días. Pero también las reglas y los valores que impartían entre familiares. ¿Cuáles eran esos valores importantes o esas responsabilidades que daban los padres en medio de sus enseñanzas, en medio de la educación? Se resalta en el ser humano costeño, ¿sí? El carácter, la autoridad, por su voz, ¿cierto? Por su timbre de voz, por su alto volumen en la voz, por incluso
su característica física de ser alto, de tener ojos grandes, Ajá. de tener un rostro con unos sesgos curtidos y como muy empoderado, ¿no? Eso daba pie para que el carácter y la autoridad se desempeñaran o se ejecutaran de una manera certera, precisa, quiero decir, ¿cierto? Y eso apuntaba a que las normas o las reglas que se practicaban en casa y al interior de la educación dentro de la casa, en el hogar, fueran con mayor responsabilidad, porque tenían sentido. Ajá. El carácter ayudaba a que uno entendiera de inmediato la responsabilidad que uno tenía, el deber que uno tenía, ¿cierto?, al interior de ese contexto familiar. Uno. Dos, el respeto. Se fundamentó mucho el respeto, y algo muy importante que resalto allí, y es que siempre se trataba a la persona de señor, ¿sí? Especialmente a las personas ya adultas. Ese respeto. Y sí. de mayor edad, ¿sí? El respeto, por Ajá. supuesto. Y un respeto educativo, yo diría, ¿no? Okay. Basado en la educación. Cuidado cómo te refieres a la persona. El saludo era tan importante, no era una obligación, sino él es la persona mayor. Entonces se le debía un respeto por educación, ¿cierto? Uh-huh. Por un valor que se le daba. Eso era muy importante. Hay otra cosa de resaltar allá, y es que se le enseñaban a los hijos, ¿sí?, que todos teníamos tareas dentro del hogar. Todos debíamos rotarnos los diferentes oficios. Hoy hacía uno la lavada de la loza, mañana me tocaba hacer el aseo en la casa, y así sucesivamente todos pasábamos por el mismo oficio. Eso a manera de que nosotros valoráramos el trabajo que hacía el otro, el aporte que hacía el otro. En ese sentido se trabajaba mucho el trabajo en equipo y el sentido del buen desarrollo de la solidaridad. Importante en eso. Y de paso había también un valor muy grande por lo que es la identidad, por el arraigo cultural, por el territorio, un sentido de pertenencia. Eso tiene el caribeño, ¿sí? Que donde quiera él va, lleva sus raíces penetradas y se le salen, por decirlo así, cuando habla, cuando canta, cuando ríe. Es un sentido de pertenencia interesante. Yo diría que esos son los más afables y los que se resaltan al interior del proceso educativo y del contexto familiar. Es característico, bastante característico, sobre todo por el cambio de lugares, por el cambio de culturas. Y así como la enseñanza, la educación de los padres de Sogamoso es muy diferente a las de la Costa Cesar. ¿Cree usted que el actuar de sus padres al momento de educarlos como hijos era la adecuada? Bien, yo pienso, y entro aquí a hacer un aporte, ¿no? Que la vida es un camino de aprendizaje. Y la cultura es fehaciente a la hora de el desarrollo humano y del crecimiento personal en cuanto a la educación se refiere, ¿cierto? Okay, sí. Son factores importantes. Yo digo que todo tiene un cambio a la hora que aprendemos, ¿sí? En ese entonces había naturaleza, había libertad, había sencillez, pureza, ¿sí? Y eso hacía que uno se desempeñara con ahínco, ¿cierto? Y por las mismas reglas que habían, también había un sentido de responsabilidad. Si se refiere más a la conducta que tenía el padre, ¿cierto?, y la madre, a la hora de exigirle a sus hijos o de enseñarle a sus hijos, ¿sí? Yo pienso que todo va también de acuerdo a las circunstancias económicas, sociales, a la condición de vida que se lleve. Y en esos pueblos, en ese entonces, ¿sí?, diría yo, que no había tanto potencial en el desarrollo urbano como hay ahora, ¿sí? Como hay ahora. Y en ese sentido, pues las necesidades eran otras. Claro. Ahora, decir que en ese tiempo un papá, digamos que se malhumoraba porque un hijo no le obedecía, o porque la cultura le exigía un respeto sumamente
exigente, digamos que en ese sentido, entonces se veía mucho el enfado, ¿no? Claro. Se veía mucho el conflicto en ese sentido. Okay. De hecho, también la misma cultura por allá, las personas toman muchos, ahí tienen temporadas de fiesta y hay unos requerimientos para ser partícipe de esos eventos sociales, ¿no? Y en ese sentido las reglas eran muy estrictas. Yo diría que era una restricción en ese sentido. Okay. Pero también habían otras ventajas, porque gracias a esa restricción, los hijos, de alguna manera, no era fácil que se desviaran del camino o de su talento o de su profesión, por decirlo así. Y aun cuando no habían los recursos económicos suficientes, eran seres aplomados, ¿sí? Con unas bases, por decirlo así, ¿sí? Claro. En cuanto a lo que hoy vemos, está una tecnología que nos abre las puertas, ¿cierto? Está, digamos que hay una moda ya dentro de la cultura inmersa, hay unos comportamientos foráneos, un consumismo que acapara también las necesidades humanas y las convierte en un producto. En ese momento, allá en el pueblo no podríamos hablar de eso. Entonces, claro, la temporada cambia los movimientos políticos, económicos, comerciales, pues así también el ser humano va inmerso en ese desarrollo. Entonces yo diría, para mi concepto, que el cambio no es ninguno. Okay. ¿Sí? Okay. El cambio yo lo veo más basado en un aprendizaje, un aprendizaje educativo, social, a partir de las raíces y los comportamientos culturales. Okay. Inciden en eso. Entonces, ¿la población ha evolucionado para bien o para mal? Si lo miramos desde el punto económico, ¿sí? Okay, el desarrollo económico, sí, la población hoy ya tiene centro comercial, tiene, ¿cómo se llama? Supermercados, ¿no? Claro. Ya tiene empresas, agencias de envío, de correo, ¿no? Tiene agencias de transporte, cuestión que no tenía fundamentado antes. Sí, las calles ya la mayoría están pavimentadas, por decirlo también de esa manera. Hay un alcantarillado establecido, un acueducto ya fortalecido, en fin. Pero también se perdieron otras cosas importantes. Sí. ¿Cierto? Claro. En ese sentido, entonces ya el mercado ya no es sumamente territorial, local, sino que está impuesto por los mercaderes de afuera, en ese sentido. También diríamos que en la seguridad social, ¿sí? Sí, también se ha perdido, porque anteriormente habían unas inspecciones de policías, unos entes de seguridad que controlaban esto, y ahora hay mayor libre albedrío. Entonces, una por otra, ¿no? Yo pienso que si nosotros posicionamos el desarrollo social y económico, todo influye en este sentido, ¿cierto? Claro. Entonces, yo digo que es un desarrollo que va de acuerdo a la condición de la vida, pero también a las políticas poblacionales, a las políticas gubernamentales. Todo eso genera cambios al ritmo de una sociedad, y más no siempre a las necesidades humanas. Okay. ¿Sí? Sí. Okay. Eso. Que muchas gracias por el tiempito, y que gracias por compartirnos esta pequeña experiencia de vida. Espero que podamos contribuir en el desarrollo educativo de esta juventud que tanto lo necesita. Es la idea. Muchas gracias.